Respirando tu aliento, que yo lo quiero dentro de mí. Exactamente no puedes ser para mí. Aunque estás al cielo, pero no te me volveré a tu vida, porque mi amor por ti algún día morirá. Oye, Mancho, ¿no quedó? Te empieza para siempre mi lado, estar en tus brazos, respirando tu aliento, que yo lo quiero dentro de mí. Porque esa tengo no puedes ser para mí. Aunque te cielo que junto con el porque mi amor por ti algún día morirá. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superar las heridas. Un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, toda la nación juntos por la paz. ¡Ole, ole!
Alguien salió. No, tienen que presentar ahorita algunas. Les voy a hacer nada más unas preguntas a cada grupo y nada más. No me tienen que mandar esto porque eso cuestionario ustedes lo deben saber las respuestas para el examen que viene. Grupo
17 y 16 están ya. Vamos a empezar con estos dos grupos. Si están, escojan a quién va a presentar las respuestas. Grupo 17, Núñez, Pedrín, Dulce María, Moirón Aguilar y Liliana Fernanda. ¿Están? ¿Tienen que pasar los tres o solo uno? Nada más uno. Escojan ustedes uno. Y el grupo 16, Reyes, Bustos, Adrián, Primo Ramírez, Ángel y Serrano Galván, Edgar. ¿Están? Vamos a empezar vamos a ir con dos, avanzando con dos grupos. Si ya no presentaron ahorita, ya no va a haber tiempo, ni ya no van a presentar. Ya es hora de iniciar, ya pasaron 10 minutos, 8:40. Entonces, grupo 17 y grupo 16 no están, ¿verdad? ¿Quién dijo que era del grupo, profe? El grupo 17 es Núñez, Pedrín, Dulce María, y Moirón Aguilar y Liliana Fernanda. Y el grupo 16, Reyes Bustos, Adrián Said, Primo Ramírez, Ángel Luis y Serrano Galván, Edgar Noé. Ah, sí, desde el 16 somos nosotros. El 16 son ustedes. Bueno, Ajá. entonces comiencen. ¿Ya escogieron quién va a contestar? Nada más uno de ustedes. Pues contesto yo. A ver, qué rollo. Noé Serrano. Tú eres del Ajá. grupo, pero Mande. Tiene que turnamos uno por equipo. sí, pero tú, Noé Serrano, no estás en grupo 16. No. No, ¿en Sí. qué grupo estás? ¿Con quién Sí, estás? Edgar Noé Serrano, con el Angelito y con el Said. Ah, ese es otro número. Déjame verla. ¿Qué tema presentaron en la tarea? El PIB de los trimestres en 2010 y en los 19, primeros 2020. PIB de trimestres. Sí, Ajá. del 2019, 2020. Trimestres, Baja California, 15. Ah, sí, ustedes son del 16. Ah, caray. Reyes Bustos, Príncipe. ¿Por qué puse los otros? Ok. Reyes Bustos, Primo Ramírez y Serrano Galván. Sí, aquí está. Así es. Sí, es que lo copié y no. Ok. Ok, entonces contesten. Van a contestar las primeras dos preguntas. Váyanse preparando. Explique el entorno macroeconómico de las empresas en situación de libre comercio interno y externo. ¿Y qué tipo de indicadores macroeconómicos se deben analizar? Porque son importantes para la competitividad y productividad de las empresas. Parece ser que el grupo 17 no está. Entonces, comiencen, a ver si llegan ahorita. Van a tener chances mientras ustedes responden. Si no, ya no. Entonces, el grupo 16, Sí, el número 1 y el número 2 del cuestionario. el entorno macroeconómico de las empresas en situación de libre comercio interno o externo. En el ámbito de interno, dentro del contexto encontramos las fortalezas que benefician a una organización, Uh-huh. debilidades que son aquellos factores que deterioran las potencialidades de la organización, Uh-huh. como las políticas de impuestos y otros mecanismos de financiamiento del gobierno,
gastos de inversión del gobierno para las familias y empresas, dinámica del mercado consumidor, dinámica del mercado de trabajadores, el mercado de inversionistas y prestamistas, Ajá, de la producción empresarial, del ajá. origen de los medios de pago, así como también el comportamiento de los precios del mercado al consumidor y al proveedor. Y en el ámbito externo, el ambiente externo, encontramos amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o indirectamente a la organización, que es el ecosistema, el cis político, la demografía y... Sí, es importante, pero acuérdense que es macroeconomía. El ambiente es aparte de la macroeconomía, hay otros, claro. Ajá. Céntrense en la macro. Entonces, en los factores externos, podría decirse más bien que es como ay, ¿cómo se llaman estos? Que no se pueden controlar, ¿no? O sea, los factores que no puedes controlar tú como empresa, como son por ejemplo, pues no sé, precio del petróleo, precio de cosas así, Los que precios, afectan a las monedas, sí, ¿no? A las monedas de cambio de los diferentes países a manera internacional. el tipo de cambio, ajá. Ah, eso vendría siendo uno de los factores que afectan externamente. Ujú. Ah, ok. Pero principalmente oferta y demanda, ¿no? Todo Oferta y está demanda. bien. Ah, ok. Lo Ok. que hicieron, lo que hicieron está bien. Ujú. Oferta agregada, demanda agregada, y también por Ah, sectores y subsectores, ¿no? Productivos, ajá. Ok. a nivel nacional, estatal, ¿verdad? Ok. Para corregirlo, profe. Gracias. Este, La número dos, la número dos, ¿qué tipos de indicadores macroeconómicos se deben analizar y por qué son importantes para competitividad y productividad de empresas? ujú, Este, los indicadores avanzados que pronostican hacia dónde puede dirigirse una economía. Los gobiernos los utilizan con frecuencia para aplicar políticas porque representan la primera fase del nuevo ciclo económico. Entre ellos se encuentran la curva de rendimiento, tipos de interés y precios de las acciones. Los indicadores retrospectivos que reflejan el comportamiento histórico de una economía y solo cambia una vez establecido una tendencia. Se utilizan para confirmar que hay tendencia en marcha, entre ellos incluyen Producto Interno Bruto, inflación y cifras de empleo. ok. Y Y, esa es la respuesta. y en términos de competitividad, Este, ¿qué indicador? términos de... Pues podrían ser la demanda, digo, la oferta de otros estados, ¿no? ¿La oferta de otras empresas o cómo? Sí, por competitividad. No sé Ah, ok. bueno, Pues, hay varios, pero podría ser uno, ¿no? ajá. Está bien, ¿Cuáles serían los otros? como para nosotros. Pues Los son otros. Los otros, ¿cuáles serían? O sea, como otros para competitividad o para productividad. para competitividad. Para competitividad puede ser también la inflación, este, Ajá. puede ser también la importación, que si lo que estás vendiendo no había importaciones y ahora sí están aumentando las importaciones de ese producto, ¿verdad? Las importaciones Ajá. o las exportaciones también, ¿por qué? Importaciones, exportaciones, porque es lo que entra y sale del país. Por eso, pero exportación es lo que sale, ¿no? Ajá. Si salen muchos, pues también tienes más competencia, ¿no? Sí. Ok, entonces puede ser eso, exportación, importación, y como tú lo dijiste, bueno, inflación, como te dije, y hay Ujú. varios. Y Ah, ok. está bien, más o menos estuvieron bien. Ok, vamos, entonces no ha Profe, llegado, una sí, pregunta. En la 2 yo había puesto
una lista que aparece ahí que es política de impuestos y otros mecanismos de financiamiento Sí, del gobierno, gastos de sí, inversión del sí, gobierno para familias y empresas. ¿Es también todo eso? sí, también hay que incluir eso. Ah, ok. Es correcto. Bueno, entonces vamos a seguir con el grupo. El grupo 17 ya no pasó. El grupo 15, Calderón Sánchez, Morales Domínguez, Inés Iván Uriel. ¿Están aquí? Aquí todos, maestro. Sí. Y el grupo 14, Soto Reyes, Muñoz Félix y Nieblas Cázares. ¿Están aquí también? Bueno, grupo 15. Sí, estamos también. Ah, están en el grupo 14 y el grupo 15. Ok, grupo 15. Vamos a ver, entonces. Explique el concepto de demanda agregada y explique el concepto de oferta agregada. A ver, grupo 15. Ok. Permítame, es que se está abriendo el archivo. ¿Qué número de pregunta es? Explica el concepto de demanda agregada, el 3, y el 4 explica el concepto de oferta agregada. Ok. El 3, explica el concepto de demanda agregada. Pusimos, la demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios, determinando un periodo de tiempo. En un determinado periodo de tiempo, perdón. Sí, claro. Y Pero pues, nada más es un país, o pueden ser, por ejemplo, en los que están en Telecán a nivel externo, o puede ser un estado dentro de un país. pues eso encontramos de que era, o sea Sí, son pero dos. tú nada más mencionaste nación. Ajá. Pero pues la verdad no sé si pueden ser de Sí, otros. sí pueden ser grupos de países. Unión Europea, por ejemplo, hay muchos estudios de Unión Europea, demanda agregada, oferta agregada, ¿verdad? Ok, ya le puse eso de que pueden ser de otros. También puede ser un estado, aunque es difícil encontrar esa información, pero sí, eso es macroeconómico. Demanda agregada de Baja California Sur o de cualquier estado. Oferta agregada, ¿verdad? Ok, Ok, ya le agregué eso. en general están bien, ¿eh? En general están bien. Ahora el 4. ¿Cuál es la respuesta corta? Le pusimos, es la cantidad total de un bien o servicio que en su conjunto estarían dispuestas a vender las compañías de un sector. Ok. También podría ser geográficamente, nacional, internacional o regional dentro de un país, ¿verdad? Ajá. Como también la oferta agregada puede ser también así. Ok. Ustedes son el grupo 15, ¿verdad? Sí, somos el grupo 15. Ok, el grupo 15, ok. El grupo 14 no está, ¿verdad? O sí, creo que me dijeron que sí. ¿Cuál es el grupo 14? Nieblas, Cázares, Muñoz, Félix. Sí, somos nosotros. A ver, entonces, ustedes contéstenme las mismas preguntas. Yo no escuché qué le preguntó mi compañero. ¿Podría repetirlo? Claro. Son la número 3 y la 4. Explique el concepto de demanda agregada y el 4 escribe el concepto de oferta agregada. Demanda agregada 3, oferta agregada 4. ¿Cómo lo pusieron ustedes? Ok, primero le voy a decir la 3. ¿Me escucha? Sí, claro. Ok. En concepto de demanda agregada pusimos que es el valor total de gastos en bienes y servicios que los agentes económicos, que son consumidores, empresas y Estado, están dispuestos a comprar para cada nivel de precios en un periodo determinado, de tiempo determinado. Resulta Ok. de sumar el consumo, la inversión y el gasto público. Ok. Sí, es Y correcto. en concepto de oferta agregada pusimos
que es el valor total de bienes y servicios que las empresas instaladas en un país están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios en un periodo de tiempo determinado. Se recurre al nivel de precios y al valor monetario de la producción de bienes y servicios que coincide con el PIB real. Ok, nada más un comentario. Tanto en Ajá. demanda agregada como en oferta agregada dicen que estarían dispuestos. Pero si tú estás viendo, por ejemplo, la demanda agregada y la oferta agregada que se incluyen dentro de una fórmula de un PIB, Producto Interno Bruto, eso ya no es lo que están dispuestos, sino lo que ya hicieron, lo que demandaron y lo que ofertaron. ¿Ok? No sé dónde vieron eso de que están dispuestos. Ok, está bien, gracias. Ok. Estuvieron bien, ¿eh? Ok, gracias. Entonces, ustedes son el grupo 14. Ok. Bueno, el grupo 13, González Telles, Guerrero Galvez, ¿están? Sí, Ok. Ya se pusieron de acuerdo quién va a presentar las respuestas. El grupo 12. Ah, no, Mesa Calderón no está, ¿verdad? No ha venido ella. Ok, grupo 13. Balance de pagos, cuenta. A ver, ¿cómo? ¿Está Melisa? ¿Mesa Calderón, Melisa? ¿Está aquí? No, no aquí. Ok, entonces, grupo 13 y grupo 12, Rodríguez Carballo y de la Torre Cervantes, ¿están los del grupo 11? De la Torre Cervantes y Rodríguez Sí, profe. Carballo. Ok, Nada más que mi compañera la está solicitando de hace rato entrar. no hay problema, pero tú puedes presentarlo. Sí. Ok, entonces grupo 13, Guerrero y González, adelante con la... dice, explique cada una de las variables de la ecuación del PIB, Producto Interno Bruto, en modelos de economía cerrada en economía abierta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos? Adelante. Pues que una economía cerrada no permite el ingreso no permite la importación ni la exportación con países vecinos, con ninguna otra economía, pues ir abierta sí. Esta permite que tanto se importen como se exporten productos de otros países y así. Pero ¿cuáles son las variables de la ecuación del PIB? En economía cerrada, por ejemplo. Esa es la pregunta. Las variables, esas no las tengo a mano. Ok, lo de economía cerrada y economía abierta, sí en términos generales lo presentaste, pero no pusiste los otros indicadores. Ok, ¿ya no tienes más datos? No, los voy a anexar. Ok, bueno. El grupo 11 puede contestar esta pregunta. Sí, lo de economía cerrada y abierta. Sí, explica cada una de las variables de la ecuación del Producto Interno Bruto, el modelo D cerrada, economía abierta, y la C es cuál es la diferencia entre los dos modelos. Ok, sí. Yo coloqué en economía cerrada, que es dentro del territorio nacional y que su objetivo es resumir una única cifra de valor monetario de la actividad económica. El PIB suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. Entonces podemos visualizar de tres maneras equivalentes. El PIB es la suma de todas las compras finales de la economía, es la suma del valor agregado de cada etapa de producción, es la suma de todos los ingresos de los patrones de producción. Y la economía abierta, que ese sí está abierto hacia todo el mundo, el cual aquí sí se nos viene una operación en el libro, que es consumo familiar igual a C, consumo del gobierno igual a G, inversiones o compra de bienes de capital igual a I. Igual
sería PIB igual a PC por C más PIB y así. ¿Qué es C? PC. Ujú. PC dice que es el consumo que tiene un precio. Lo Y tienes luego, aquí. más I, más ¿qué? Ajá. En economía cerrada. Más PC. Ajá. No, Más esa es I. una economía abierta. En economía cerrada no encontré una operación. ¿Cómo? No. No, pues eso no es. Economía cerrada es lo que empezamos a ver, entrar en clase. Y le dedicamos más tiempo. C más I más G. ¿Qué es G? Ah, ok, sí lo tengo entonces. ¿Qué sería lo del gobierno? Consumo del gobierno. Ujú. Consumo e inversión a veces del gobierno. Sí. A veces se separa el consumo y la inversión del gobierno y se pone inversión privada e inversión del gobierno. En I. Sí, entonces sería también X, que sería el valor total de las exportaciones y M del valor total de las No, importaciones, ¿no? no. XN. Que son exportaciones netas. ¿Qué es las exportaciones netas? Ah, ok. No, yo es que yo lo tengo diferente entonces aquí. Y Exportaciones ya netas fue la... Ujú, es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. En valor, ujú. nada más. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre los modelos? Yo coloqué leyendo la información encontrada en el libro, podemos saber que la economía cerrada es el que no realiza ningún intercambio con otros países, dando a entender que es una economía que no interactúa con el mundo. A cambio de la economía abierta, es todo lo contrario, dado que esta sí interactúa con otros países. Ok, es correcto. Es correcto la C. Bueno, espérenme. Ok, ustedes llaman esas 5. Ok, está bien, grupo 13 y grupo 11, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el grupo 10 y con el grupo 9. Grupo 10, Ruiz Rodríguez Andrés, Frías Estrada Michael, Ruiz Núñez David, Antonio. ¿Están? Sí, profe. Bueno, ¿ya se pusieron de acuerdo quién? Ok, y el grupo 9, Buluarte Rueda, Jiménez Itzel y Carlos Moreno, y Castro Moreno, ¿están? Sí, profe, aquí estamos. Ok, vamos a empezar con el grupo 10. Ok, el número 6, la pregunta número 6 lo vamos a ver después, porque vamos esto lo vamos a ver para que lo entiendan muy bien. Y les voy a dejar una pequeña tarea para mañana. Explicar, la número 7, ¿qué pasa con la demanda y la oferta agregada cuando se aplican impuestos de consumo? Pues tenemos un impuesto sobre los consumidores, hace que la curva de demanda se desplace hacia abajo en la proporción de la tasa impositiva T. Es decir, la demanda disminuye porque los consumidores pagarán un precio más alto. Así es. ¿Y tienen la gráfica ahí? Sí, aquí está. Ah, perfecto, es correcto, ¿eh? Hay algunos detallitos. Ustedes son el grupo... El 10. El 10, ¿verdad? Sí. Ok. El grupo 9, contésteme la misma pregunta. La número 7. 7, la 7, esa no la tenemos porque no, bueno, yo no la hice, no la entendí. Ok. Tenemos las demás. Bueno, ya le explicaron tus compañeros.
La número 8. Explique la diferencia entre PIB nominal y real. Adelante. ¿El equipo 9? El equipo 10. Equipo 10. Ruiz, Frías y Ruiz. Ruiz Rodríguez. ¿Cómo dijo, Ellos son profe? los que acaban de hablar, profe. Sí, Sí. el equipo 10 es el que acaba de pasar. Sí, ¿Pero pero, qué? ¿En dos? pero son dos preguntas las que les voy a hacer a ustedes. Entonces, Cualquiera, entonces. explique la diferencia entre PIB nominal y real. El PIB nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales productos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser a un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. Esto significa que el primero, el nominal, refleja los incrementos o disminuciones de estos precios, si hay inflación o deflación respectivamente, mientras que el PIB real toma como base los precios de un año y permite hacer una comparación de la producción de un determinado país en periodos de tiempo diferente, al aislar los cambios ocasionados en los precios, reflejando perfectamente el poder adquisitivo neto, sin importar los cambios de precios a lo largo del tiempo. Sin importar los del tiempo. Sí, es correcto. ¿Y qué es el año base? ¿No saben qué es el año base? ¿Y qué es el índice de inflación? El índice de precios, o también le llaman índice de precios. El año base es el año que se toma en consideración como base para tener el valor del valor, el valor original. ¿Por qué, por qué se utiliza el PIB real en países como México? Casi en todos los países. Porque hay mucha inflación. Ya lo mencionaron ustedes, pero de una manera un poco diferente. Ok, número 9. ¿Pueden contestar eso? ¿Puedes contestar ese? ¿La diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? Así es. Sí, la diferencia, ok. La principal diferencia que existe entre el PIB nominal y el PIB real es que el PIB nominal es aquel valor de la producción de bienes y servicios producidos en un país durante un año, siempre y cuando que tomemos como referencia los precios del mercado. Por el contrario, el PIB real es el valor de esos bienes y servicios finales producidos por el país en el mismo año, pero teniendo en cuenta unos precios constantes. ¿Qué significa precios constantes? Los que se toman los precios de un año base, ¿ok? Sí. Bueno. El grupo 8, Cosío Higuera, Duarte Armenta y Ramírez Olachea, ¿están? Sí. Ok. Y el grupo 7, Muñoz Laura, Navarro Andrea y Barbosa Miguel, ¿están? Sí, profe. Ok, vamos a empezar con el grupo 8. Explique el concepto de ingreso nacional. Vamos a empezar con ese. Bueno, nosotros pusimos, debido a que los impuestos establecen una diferencia porcentual entre el precio que pagan los consumidores por un bien y el que perciben las empresas, como estas nunca reciben esa diferencia, no forman parte de su venta. Por ello, una vez que restamos los impuestos indirectos del PNN, obtenemos el ingreso nacional, que indica cuánto han ganado los miembros de una economía.
y a esto hay que añadirle los subsidios o aportes del Estado a las familias que representan una ayuda para su ingreso. Ok, es correcto. ¿El otro grupo, cómo lo pusieron? El 7, ¿no? ¿Cómo lo ¿El 7? pusieron? Sí, es el... Sí, el 7, sí. Ahorita Ok, el impuesto al consumo, ok. no, perdón, el 6. Perdón, me equivoqué. Ahorita ¿El 6? el que contestó ahorita era el 7, ¿no? Creo que sí. Era Dijo que éramos el 8. Somos el equipo 8, maestro. el grupo 8. Ah, sí, perdón, aquí está. Sí, el equipo 8, ok. Y entonces contesta el grupo 7, contesten lo mismo. la número 8. Ujú. Es ajá. La diferencia entre PIB real y nominal. No, El impuesto al consumo. explique el concepto de ingreso nacional. Esa es la pregunta. Ok. Es la 9. Bueno, el ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante cierto determinado periodo de tiempo. Y este se calcula por medio de como la suma de los ingresos de todos los factores productivos. Y estos incluyen los salarios de los trabajadores, las ganancias de empresas, intereses a prestamistas de capital y las rentas. Y esta suma se refiere a un país en particular, en un periodo determinado de tiempo, y usualmente se refiere a un año. Usualmente se refiere a un año, exactamente. No tiene que ser un año exactamente, pero la mayor parte del tiempo es un año, como tú dijiste. Es correcto también. Entonces, contesten la número 10. Espérenme, déjenme ponerles aquí. ¿Yo? No, espérenme. Ok, el grupo 8 conteste la siguiente, que es la número 10. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso personal e ingreso personal disponible? Y opine sobre cuál de los dos indicadores es más conveniente para que las empresas puedan conocer y predecir la capacidad de compra de los consumidores. Ok, pues primero hablando sobre la diferencia, nosotros pusimos que radica en el YDP, que sería ingreso personal disponible. Se dispone e incluye a los hogares y empresas que no están constituidas como sociedades anónimas, mientras que el YD, que sería ingreso personal, solamente se refiere a lo que reciben únicamente las familias asalariadas o que son propietarias de los negocios. Y pues agregando a esto, un punto muy importante es que el YDP se considera una vez que se cumplió con las obligaciones fiscales. Exactamente. ¿Y cómo se ve en la fórmula eso? Pues después en la explicación nosotros pusimos que desde el punto de vista empresarial conviene tomar en cuenta el ingreso personal disponible, ya que en palabras contextualizadas no estaría indicando la capacidad adquisitiva de la sociedad en general, incluyendo ya las familias y empresas. Además que es el ingreso neto, pues como se mencionó anteriormente, ya está libre de impuestos. Ok, es correcto, muy bien. Ok, Gracias. Ok, gracias. El siguiente grupo, ¿cómo lo contestaron ustedes? Bueno, primero con la primera parte, la diferencia entre el ingreso personal
y el ingreso personal disponible, perdón. Ujú. Y el ingreso disponible es el ingreso personal total menos los impuestos sobre el ingreso personal corriente. Exactamente. Y en las definiciones de las cuentas nacionales, el ingreso personal menos los impuestos sobre el ingreso personal corriente es igual al ingreso personal disponible. Así es. Y esto, si se restan los gastos personales, en esos que incluyen la principal categoría de gastos de consumo personal o privado, se obtiene el ahorro personal o incluso también el privado, por lo que el ingreso que queda tras el pago de todos los impuestos se denomina ingreso disponible. Y entonces, y opine cuál de los dos indicadores es más conveniente para que las empresas puedan conocer y predecir la capacidad de compra de los consumidores. Bueno, ¿Cuál de los dos sería? nosotros consideramos que el indicador más conveniente para que las empresas puedan conocer y predecir la capacidad de compra de los consumidores es el ingreso personal, ya que este nos indica la capacidad de consumo de la economía y la demanda que puede proveer a las mismas empresas, así como la capacidad del ahorro nacional. No es correcto eso. ¿No? Ya lo dijo tu compañera, pues sí, el ingreso personal o el ingreso personal disponible. ¿Cuál es? Ella contestó el ingreso personal disponible porque para la empresa le conviene más saber cuánto dinero tienen las familias o quien sea, ¿verdad? Una vez que también ya pagó los impuestos al gobierno. Si tú ganas 20,000 pesos y pagas impuestos, pues no lo vas a tener disponible para comprar, ¿verdad? Si le pagas impuestos directos al gobierno. Entonces, el ingreso personal disponible es el más conveniente para que las empresas, para conocer y predecir la capacidad de compra de los consumidores, ¿ok? Ah, ok, profe. Bueno, déjenme, ya terminaron ustedes, ¿eh? Ok. Muy bien, entonces el grupo 6, Pérez Salgado, Rivas Palacio y Romo Berumen, ¿están? Pérez Salgado, Sí. Rivas Palacio, Romo Berumen, ¿ya se pusieron de acuerdo quién va a contestar? ¿Ya? ¿Quién va a contestar? ¿Carelli? No. Va a contestar Nico. Nicolás, ok. Y el grupo 5, Alejandro Quintero, David Alejandro Estrada y Jorge Ricardo, ¿están? Sí, aquí estamos. Ok, vamos a comenzar con el grupo 6. Grupo 6. Explique el concepto de política fiscal. Grupo 6. Voy. ¿Política fiscal? Es la pregunta número 11. Ok. Explique el concepto. Es el uso de los impuestos y del gasto público para controlar la actividad económica de un país. Demuestra que el gobierno utiliza los impuestos como un medio para controlar la economía. ¿Nada más los impuestos? No. Y el gasto público también, supongo, ¿no? Repíteme lo que me habías dicho. Ok. Dice, es el uso de los impuestos y del gasto público. Exactamente. Para controlar la actividad económica de un país. ¿Algo más? Como le digo, es como lo que utiliza el gobierno pues para controlar la economía. Ok. Y puedes decirme, por ejemplo, dentro de los ingresos, ¿cuál es la parte principal de obtención de ingresos del gobierno? Pues, en teoría serían los impuestos.
Así es. Bajar o subir los impuestos. Así es lo principal, es también la principal fuente de ingresos de casi todos los gobiernos del mundo. Sí. Porque también el gobierno tiene otro tipo de ingresos, ¿verdad? No solamente los impuestos. Sí. Exactamente. Y en el gasto, ¿cuáles serían los principales gastos del gobierno? Puede ser algo así leí que eran las construcciones. La infraestructura física, exactamente. Se llama infraestructura física. Sí. ¿Ok? Entonces, es correcto, ¿ok? El otro, el 5, grupo 5, ¿qué es concepto de política fiscal? Nosotros pusimos que es una disciplina de política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Ok, es correcto lo que dijiste. Nada más hay un detallito aquí. Si les pongo esto en un examen, deberían de poner, por ejemplo, dentro de la política fiscal, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Qué cuenta es la que incluye tanto el gasto como el ingreso de los gobiernos? ¿Cómo se llama eso? Se llama presupuesto público. ¿Ok? Un presupuesto público de todos los gobiernos incluye toda la política fiscal, porque incluye tanto los ingresos como los gastos. Se llama presupuesto público. ¿Ya? Es como el presupuesto, muy parecido al presupuesto de una empresa, ¿no? Son gastos e ingresos. ¿Cómo dijo que podría preguntarle en un examen, profe? No, que podrían ustedes incluir también. Ok. Si les pongo el concepto de política fiscal, nosotros, yo les mencioné muchas veces que uno de los indicadores de las cuentas más importantes, no indicadores, de las cuentas más importantes de la política fiscal, es la más importante en realidad, es el presupuesto público. Si me ponen presupuesto público es mejor la respuesta, porque el presupuesto público es de lo que más se estudia las empresas, ¿no? A ver cómo está el gobierno. Porque incluye todo, ingresos y gastos del gobierno. Y si una empresa está muy relacionada con el gobierno, pues con más razón, ¿verdad? Pero también, aunque no esté relacionada con el gobierno, pues puede estar interesada en el gasto de infraestructura física. Bueno, entonces, ese sería el concepto de política fiscal. Y el siguiente sería, construya las gráficas de cambio en demanda agregada y en la curva IS en el caso de que disminuya el gasto del gobierno. Yo sé que ahorita no me lo pueden presentar, pero díganme, ¿qué en la curva de IS, qué es lo que tiene? ¿Qué indicadores están incluidos? ¿Y cómo funcionan? Claro que en el examen usted tendría que poner una curva, ¿verdad? Sí. Incluye lo que es la tasa de inflación en el modelo de IS y la producción nacional. En el caso de que... El ingreso nacional. No la producción nacional, no, el ingreso nacional. Ingreso nacional, ok. Pero, ¿y en la otra? La tasa de inflación tengo aquí. No, eso puede cambiar dentro de eso, pero dentro de las gráficas. Ah, ok. Bueno, en caso de que cambiaría si el gobierno decide reducir el gasto del gobierno, dentro de la curva habría un desplazamiento hacia la izquierda. Sí, está bien, pero dime cuáles son los indicadores, el horizontal y el vertical de la curva IS. Lo que dijiste de gráficas de cambio de demanda agregada, o sea, hay una relación entre demanda agregada y curva IS. Pero aquí lo que estoy preguntando es,
en la curva IS, ¿cuáles son los indicadores? Los dos indicadores que están Lo que incluidos. encontré yo es los tipos de interés y la producción. No es la No sé. producción, es el ingreso nacional. Sí, es que aquí me lo maneja así, No, pero lo cambio. Okay, sí, ingreso. sí. Algunos, lo más importante es el ingreso nacional, es Y, mayúscula. Ahí Sí, deben estar. lo maneja como iría también la producción, pero pues yo lo cambio aquí. Lo que pasa es que el ingreso nacional está muy relacionado con la producción, pero acuérdense que hay una diferencia pequeña entre ingreso nacional y producción nacional. Sí. Lo que se utiliza más es el ingreso nacional. Y la otra es Tipos de interés, me aparece. tasa de interés. Tasa de interés. Esos son los dos principales, ¿verdad? Entonces, si hay cambios de demanda agregada, se mueve la curva IS dependiendo de lo que se mueva, ¿verdad? De lo que Sí. cambia la demanda agregada. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas sobre esto. Como no estamos presentando la gráfica, pero sí, lo que comentamos es correcto, ¿no? En lugar de producción nacional, no es producción nacional, lo que se utiliza es ingreso nacional, que es muy parecido al Producto Nacional. Pero hay diferencia, pequeña diferencia. Entonces, el número 12, ya me la contestaron los dos, ¿verdad? No, falta el otro. Más yo. Sí, adelante. Estábamos con el grupo 6, el grupo 5, ¿ya contestó la última? Sí, ¿verdad? No lo he contestado. Grupo 5, Ricardo, David y Alejandro. Adelante. La número 12, construya las gráficas de curva en demanda agregada y la curva IS en el caso de que disminuya el gasto del gobierno. ¿Hicieron la gráfica? No me contestan. Me dijeron que sí estaban. Aquí nos preguntó a nosotros. Sí. La gráfica no la tenemos. A ver, díganme algo sobre disminuye el gasto del gobierno, ¿qué pasa? ¿Y qué es la curva IS primero? Ok, entonces no tienen la respuesta. Muy bien. Okay. Tenemos que la curva IS pertenece al modelo LC menos LM y muestra todas las combinaciones de renta y los tipos de intereses reales. Ujú. Y pues para los cuales el mercado de bienes y servicios reales está en equilibrio Ujú. y que el equilibrio de la curva IS representa eh, la situación de todo lo que engloba la economía. Ok. Y esto incluye pues el sector público, el privado y el exterior. Ujú. Es lo que tenemos de la curva IS. Ok. ¿Tú cómo te llamas? Alejandro Quintero. Ustedes son el grupo 5, ¿ok? Sí. Y el grupo 6, ok. Bueno, entonces
Vamos a continuar con el grupo 4. Sánchez Sotelo, Ríos Franco y Alquicira Romero. ¿Están? No, profe. En el grupo 3, María Fernández Camilla, Daniela Michelle, María Fernanda y Daniela nada más. Son dos, ¿verdad? Ok. No, Itzel también, perdón. Maestro, buenos días. Hola. Disculpe, yo fui la persona que le mandó mensaje el día de ayer. Ajá. Por correo. Sobre el cambio de equipo. Ah, sí, lo vi. Quería comentarlo. Ahorita lo comentamos, pero ¿hicieron esta tarea? Cuando terminemos, vamos a ver esto de cambio del equipo. Pues no lo vamos a hacer ahorita. Quiero que estén de acuerdo, porque quiero saber si están de acuerdo. El cambio. Entonces, el grupo 4, ya me dijeron que sí están. El grupo 3, ¿tú estás en el grupo 3, en la que te vas a cambiar? No, profe, mi experto ya respondió las preguntas. Lo vemos. Entonces, el grupo 4, sí está, ¿verdad? Ya me contestaron. Ríos Franco, Alquicira. Y Sánchez Sotelo, Astao Rafael, ¿está con ustedes? Creo que cambió, ¿no? Sánchez Sotelo se fue, ¿verdad? De su grupo. Asaf Rafael, contéstenme. ¿Se fue? Están ustedes Ríos Franco y Alquicira Romero, nada más, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces ustedes contéstenme. Explique el concepto de oferta de dinero. Casi no te escucho. Nada más eso sería. En términos generales, en que leas eso que me digas, ¿por qué se dice oferta de dinero? ¿Y quién hace la oferta de dinero? No, no. Es una parte financiera, Es el dinero que se ofrece. ¿Quién ofrece el dinero? ¿Qué banco? El Banco Nacional de cualquier país. ¿Y quién es más? ¿Quién? No. Los bancos privados. ¿Quiénes ofrecen el dinero primario? El Banco Nacional. ¿Quién ofrece el dinero secundario?
Los bancos privados, exactamente. Más o menos. El Banco Nacional de México no, es el Banco del Gobierno. Exacto, esos son los privados, claro. Entonces, la oferta de dinero, aparte de lo que dijiste, está formada por el ingreso primario, por el dinero primario y el dinero secundario. Eso es importante que lo pongan. Si ustedes no han visto qué es dinero primario y dinero secundario, véanlo, que se puede venir. Lo tienen que poner dentro de la respuesta también. Lo vimos en clase. Dinero primario y dinero secundario. Es parte también de la oferta de dinero. ¿Ok? Bueno, el siguiente grupo. El grupo 3 no está, ¿verdad? No, sí están. El grupo 3, María Fernanda, Itzel y Daniela, ¿están? Sí, profe, aquí A estamos, ver. pero se dividió el equipo. ¿Tú eres quién, perdón? Yo soy Daniela y estoy con Denise. Ok. No hay problema, nada más conteste uno de ustedes. ¿Cuál respondo? La que acaba de contestar tu compañero. La oferta de dinero o masa monetaria en macroeconomía es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro en un momento determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país. Exactamente. Esa es la relación entre dinero primario y dinero secundario. ¿Quién hace la oferta de dinero primario? Lo acabamos de decir. El Banco Nacional. Dinero. ¿Quién hace el dinero? ¿Lo hacen los bancos privados o lo hace el banco del gobierno? ¿Quién emite los pesos en México? ¿Los hace los Banamex o Santander? ¿O Bancomer? Nacional. ¿Sí? El Banco Nacional. Claro, es que casi no te escuchas. Entonces, ese es el dinero primario y el dinero secundario es el que crean los bancos privados, porque prestan más de lo que tienen. Y esto tiene que ver con que ustedes creen que un billete de 100 pesos o de 500 pesos nada más se utiliza una vez o se utiliza muchas veces. Eso tiene que ver con el dinero secundario. ¿Quién hace que se utilice más el dinero? Que es el dinero secundario, los bancos privados. Porque prestan más de lo que tienen. ¿Ok? Mucho más, 10 veces más casi de lo que tienen. ¿Cómo pueden ellos? Pues está permitido. Un poco difícil de explicar, ya se los expliqué, pero bueno. Ok, esto de la curva, dice la número 14, explique el significado de la curva IS, explique, utilice ecuación y gráfica. Está muy parecido al otro. El IS, que ya vimos. ¿Por qué lo puse yo así? Bueno, a ver. Explique el significado de la curva IS. Explique, utilice ecuación y gráfica para explicar. ¿Qué es la curva IS? Ya lo dijimos. El primer grupo. Grupo 4, ¿no? Sí. Grupo 4. ¿No tiene la respuesta? El grupo 3. Sí, profe. Lo Adelante. de la pregunta 14.
La pregunta 14, sí, creo que sí. La Sí. curva IS nos muestra el nivel de renta o ingreso con el que el mercado de bienes alcanza el equilibrio dando un tipo de interés cualquiera. El nivel de renta depende de variables como consumo, impuesto, inversión y gasto de gobierno. Ok, es correcto. Bueno. ¿Y el grupo 4 no puede contestar esa? Adelante. Ok, correcto. Muchas gracias. A ver, el grupo 2 y el grupo 1. Luis Santiago Calderón, Iván Uriel Mesa, y el grupo 1, Cortés López, Niebla Ruiz y Cota Sánchez. El equipo de Luis Santiago y de Iván y Brandon ya pasó, pero nos había cambiado de tema. Ah, sí, aquí dice el grupo. Ok, está bien. Perfecto, espérame. Déjame ponerle aquí una nota. Ok, el número 1, Cota Sánchez, Niebla Ruiz y Cortés López, ¿están? Sí, profe, aquí estamos. Ok. Entonces, ustedes hicieron el número 15, consumo fijo, consumo marginal, ahorro marginal, ingreso nacional, un poquito más compleja que lo demás. Lo único que quiero que me expliquen es que, ¿cuál es la diferencia entre consumo total y consumo fijo? O consumo autónomo. Consumo fijo se llama también consumo autónomo. ¿Qué es consumo fijo o autónomo? ¿Lo saben? ¿Consumo qué, perdón? ¿Consumo fijo? O autónomo también se llama. Representa el montaje de los activos fijos de los consumidores, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Es parte del consumo de los consumidores. No, es una parte nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se llama consumo fijo o autónomo? ¿Autónomo de qué? De los ingresos. Por eso se llama también autónomo. ¿Saben lo que es consumo marginal? C minúscula. ¿Saben qué es ahorro marginal? S minúscula. Ingreso nacional. ¿Saben lo que es ingreso nacional? Ok, les voy a tener que explicar rápidamente para que vean. El consumo fijo es parte del consumo total. El consumo fijo es el consumo de los consumidores cuando el ingreso es igual a 0, el ingreso nacional es igual a 0. ¿Ustedes creen que si no hubiera ingreso nacional, en caso de una crisis más terrible de la que tenemos, y se destruyen todas las economías, la economía de un país, ¿ustedes creen que si no hay ingresos familiares, ustedes creen que no va a haber consumo? ¿La gente ya no va toda la gente se va a morir de hambre? No, eso tiene que ver con el consumo fijo o autónomo. No depende de los ingresos, es el consumo de necesidad en caso de que no haya ningún ingreso. En la gráfica, ustedes, cuando el ingreso es 0, aparece un consumo fijo, donde empieza la línea de consumo. Eso es el consumo fijo. Y el consumo total es el consumo fijo más el consumo del ingreso, por los ingresos. CY. O sea, el consumo fijo más el consumo por los ingresos es el consumo total. Y el consumo marginal
es el 80%, aquí dice 80%, es el 80% de los ingresos nacionales. ¿Por qué? Que todo lo que ganan las personas en un país, todo lo consumen. ¿O hay gente que no consume todo lo que gana? ¿Y cómo se llama eso? Obviamente que los pobres, muy pobres, pues todo lo que ganan lo consumen. Todo el dinero que tienen lo ganan, hasta les hace falta dinero. Pero hay gente rica y millonaria, ¿ustedes creen que se gastan todo lo que ganan en todo momento? ¿Qué hacen con el dinero que les sobra? Lo ahorran. Se llama ahorro. Por eso, el consumo marginal, 80%, y el ahorro marginal, 20%, ¿cuánto da? La suma de los dos. Es el 80% del ingreso nacional, el consumo marginal, y 20% el ahorro marginal, 20%. Y 80 más 20 da 100%. Ese sería el ingreso nacional, que serían 700 acá. ¿Ok? Ustedes, equipo 1, ¿saben? En la pregunta 16, ¿qué es? Aquí está consumo total 2,000, gasto de gobierno, inversión autónoma, tasa de interés 8%. ¿Qué es el consumo total? Pregunta al grupo 1. ¿Qué es consumo total? Ya se los dije. ¿Cuál es? Grupo 1. Es el consumo fijo más el consumo por los ingresos. Exactamente. Gasto del gobierno, ¿qué es? Pues los gastos del gobierno, tanto de consumo como de inversión, en algunas de las fórmulas. En otras fórmulas se separa el gasto de consumo del gobierno y el gasto de inversión del gobierno. Lo que yo les presenté está todo. El gasto del gobierno está tanto el consumo como la inversión del gobierno y se llama gasto del gobierno. ¿Ok? ¿Y la inversión autónoma? La inversión que no depende del ingreso, del ahorro. La tasa de interés, eso sí lo saben, ¿no? Grupo 1. ¿Nada más hay una tasa de interés en todo el país? ¿O hay muchas? ¿Por qué se utiliza nada más una en el PIB? Porque es el promedio nacional. Es el promedio de la tasa de interés. Por lo general es la tasa de interés el promedio de la tasa de interés que cobran los bancos privados, pero en promedio. No todos los bancos cobran lo mismo, pero se calcula el promedio de tasa de interés del gobierno y aquí se lo pusimos en 8%. ¿Ok? Dice, propensión a invertir o coeficiente de inversión en relación a la tasa de interés son 300. La propensión a invertir es igual a 300. Eso se los voy a explicar mañana. Entonces, estas en la número 6 y la número 15 y la número 16 lo vamos a ver mañana con ejemplos, ¿ok? Para que lo entiendan mejor. Muy bien, número 1 ya terminaron y ya terminamos nosotros. Muy bien, chicos, chicas, terminamos. Pásenla bien. Adiós. Gracias, hasta Adiós. mañana.